Ya llegó mi querido Hernán Calderón de Conadecu. ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto tenerte siempre como día lunes. Me encanta. Oye, Hernán, tema de hoy. La verdad es que uno se pregunta, ¿en Chile tenemos los medicamentos caros? Evidentemente sí, es la sensación que uno tiene. Pero, ¿qué pasa realmente por debajo de los medicamentos en este país? Bueno, tenemos... lo primero que tenemos, el gran problema es que los medicamentos en Chile son bienes de consumo. Y esto, el medicamento es considerado lo mismo que cuando yo voy a comprar azúcar, aceite, pan al supermercado. Entonces no tiene una diferenciación. En la mayoría de los países no son bienes de consumo. El Estado interviene, porque lo que tiene que hacer el Estado es dar accesibilidad a los medicamentos, porque es lo que produce de que las personas puedan comprarlo, puedan adquirirlo, o en otros casos se fijan precios máximos, o en otras partes vienen subvencionados, especialmente los que son para enfermedades catastróficas, ¿no? y que son principalmente los que el Estado subsidia para que las personas puedan tener acceso a medicamentos y poder por lo menos mantenerse o mejorarse. Porque yo digo de que estos son los medicamentos que salvan la vida. Totalmente. Bueno, ese es. Si esa es la diferenciación, entonces el medicamento en Chile y el precio lo fija la oferta y la demanda. Por eso entiendo cuando dices que es de consumo. Claro. No debiese ser. Si un medicamento es muy requerido, va a subir de precio. Hay mucha demanda para ese medicamento. Es lo mismo que nos pasa con todos los bienes de consumo. Esa es la diferencia y eso es lo que no se ha podido resolver en el tema en el país. Sí, y ahora, por el tipo de economía. Yo sé que vas a seguir profundizando y si no te hago una pregunta no paráis más. Pero por eso, no, pues si es verdad, si Hernán tiene tanto conocimiento que lo puede hacer solo ahí. Oye, no, pero por ejemplo, yo creo que todos tenemos una sensación de que hay muchas farmacias. Partamos de la base, que estamos en un país, por ejemplo, no sé si en todos lados es así, pero en Santiago, por ejemplo, tú cada esquina tienes una farmacia. Exacto. O sea, es impresionante. Y los precios son distintos en cada una. Entonces es como que no se entiende también eso. Es que eso tiene que ver con la libertad económica cuando esto antes tenía control. ¿Ya? Donde no podían haber una farmacia a tanta distancia de otra. Entonces había una distribución más equitativa de las farmacias y no estaban compitiendo por el punto de venta. Hoy día compiten por el punto de venta. Sí. Entonces se concentran todos en algunos lugares y en otros lugares no hay nada. Por ejemplo, en las comunas más populares de Santiago, en algunos lugares simplemente no hay ninguna farmacia. Oye, esa cuestión la encuentro increíble. Hay comunas en regiones donde no hay farmacia. Simplemente no hay. Por eso, ¿cómo podemos ser un país tan distinto? Bueno, es que eso es lo que te produce esa libertad que tienes. Sí. Entonces, hoy día a lo que tú decías, de que hay muchas farmacias, nosotros tuvimos un fenómeno que fue bien particular, que esto se concentró en 3 cadenas de farmacias que llegaron a tener más del 90% del mercado de los medicamentos. Eso después produjo la colusión y un montón de cosas que daña principalmente a las personas, a los consumidores que compran medicamentos. Bueno, pero hoy día como que viene de vuelta eso. Y hoy día los datos es que las farmacias independientes, que antes eran la mayoría, antes de las cadenas, hoy día volvieron a renacer. Y hoy día los informes que hay es que hay más farmacias independientes que de cadena. O sea, se invirtió porque, claro, las farmacias independientes son pequeñas farmacias donde hay un químico farmacéutico que pone su propio emprendimiento. Pero, por ejemplo, como la farmacia, no sé, la Carmen, sí. Que no es tampoco tan chica. Bueno, pero hay unas que son chiquititas. Más. Es una. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que ha habido incentivos también. Por ejemplo, y aquí vamos en el valor de los medicamentos. ¿Y qué es lo que hoy día? Mira, aquí hubo una de las cadenas que fue FENSA, que es, ¿podemos decir el nombre? Sí. Cruz Verde.
presentó una consulta, un procedimiento no contencioso, como se le dice técnicamente, pero es una consulta al Tribunal de Libre Competencia, preguntándole al tribunal que se pronuncie por la diferencia de precio que venden los laboratorios, los medicamentos, al canal institucional, digámosle al Estado, y el canal al retail. El retail son las farmacias de cadena. Bueno, la diferencia entre el precio de venta del laboratorio al precio de venta que le vende al canal institucional Senavat es gigantesco. Pero lo que hace Senavat es comprar por principio activo. Ese es el problema. Que eso es como lo genérico, ¿no? Claro, el principio activo es, digamos, el principio activo del medicamento. El paracetamol, el ibuprofeno, claro, que son, claro, no el quitadol ni... Claro, entonces no le pone el nombre de marca. Sí. En cambio, las farmacias de cadena, incluso también las independientes en algunos casos, tienen que comprar el medicamento de marca. ¿Y esto se debe a qué? A que todavía los médicos... Sí, pues te dicen compra este. El médico te dice cuál es el medicamento y te dice el de marca. Ese es el problema que tenemos. Y nos dice el principio activo. No. Cuando el principio activo. Y tenemos el otro problema, que creamos una bioequivalencia. Que son, diríamos, es el mismo, pero no es de marca. Pero ¿sabes qué, Hernán? Mira, es un punto interesante y como tenemos tiempo todavía, yo te quiero hacer un comentario. Yo como mamá, por ejemplo, obviamente en algún momento todos empezamos a buscar la opción más barata, lógico, pensando, porque a ver, en algún punto, en algún momento nos dijeron que teníamos que exigir el bioequivalente y se hizo una campaña para eso, ¿cierto? Ya, ok. Pero obviamente hay distintos bioequivalentes también, de distintos laboratorios. Exacto. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo compro claramente un ibuprofeno, que es ibuprofeno de 600 miligramos de laboratorio X, pero es ibuprofeno, el principio activo. O compro un Actron, Actron, se llama Actron, ya, de 600, que es una cápsula blanda, verde, la diferencia es gigantesca. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno, el otro, me da acidez. Una acidez... me mata, te rompe el estómago. Segundo, no es tan efectivo y te lo digo de verdad, porque cuando yo lo veo en mis hijos y en nosotros, cuando yo lo consumo, entonces sí hay diferencias. Mira, en algunos. Carlita, cuando se crea y se da la denominación de bioequivalencia, eso está establecido en el mundo, cuáles son las formas como tiene que ser. Ya. Y en otras partes del mundo el bioequivalente tiene que hacer los mismos efectos del producto original. Ese es el principio. Ya. El problema es que en Chile se hizo la bioequivalencia a la chilense. Entonces, y ese es el problema. No tiene los pasos y los procedimientos que sean para poder investigar que previo a declararlo bioequivalente, de que ese medicamento tiene el mismo principio activo, que causa los mismos efectos, que no tiene ninguna diferencia con el original. Ese es el principio del bioequivalente. Como tú dices, ¿hay diferencia? Claro que hay diferencia, porque nosotros nos fuimos, el procedimiento nuestro no es tan riguroso como es en Europa. Ese es el problema. Pero debiera tener lo mismo. Ahora, ¿cuál es el otro problema? En que la verdad que la diferencia entre un bioequivalente y un medicamento original no es tanto tampoco. No es mucha la diferencia. No, sí. No es mucha la diferencia. Funciona. No produjo. ¿Y cuál fue el otro problema que produjo esto? Que se terminaron, que era lo que adquirían las personas que tienen menos recursos. El genérico. Ahora el genérico es difícil encontrarlo. Porque claro, los laboratorios dijeron, bueno, el mismo que tengo como genérico ya no fabrico más, entonces... El mismo que produce la marca, produce el bioequivalente. Obvio, sí, entonces, para él no es lo mismo, es la misma cadena de producción, entonces, por lo tanto, elimina el genérico y con lo tanto a la persona le sale más caro. Oye, Hernán, de verdad te hago esta pregunta. La última vez que fuimos al doctor, era importante, estábamos en una situación bien complicada, fue en la clínica Las Condes. El doctor que nos atendió, que era un broncopulmonar, me dio puros remedios con nombre. O sea, le dicen, no le dicen remedios, se dicen, se llaman no se dice remedios, no se dice así. Se dice de otra manera. Ya, los medicamentos, así se dice. Bueno,
Y yo le dije a él, pero le dije, ¿y cuánto? Me dijo, bueno, igual, le digo, ¿cuánto va a costar esto? No, son caros y son buenos. No, pero ¿cuánto? Uno salía a 70, otro salía a 50. O sea, la lista era 400 lucas, ya por mejorarte. Bueno, la cosa es que yo fui a la farmacia, a otra, una farmacia amiga, ¿viste? Como uno va siempre a las mismas partes y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito esto, pero es la opción más barata. Y me salió, en vez de 400, te estoy hablando, no es broma, me salió 58. Ponte. Claro. O sea, pero tú decís, pero ¿cómo es posible que el doctor, cuando yo le pregunté a él, posterior, le digo, pero es necesario realmente, porque yo tengo el concepto igual del que te acabo de decir, que igual algunos son mejores. Entonces, como estábamos en apuro y decíamos, esta persona necesita ayuda allá, le pregunté y me dijo, no, lo mejor es que compres el que te estoy dando. Entonces, mal, porque no, mal. Porque no es así. No, porque además la legislación obliga al doctor. Puede sugerir el nombre, pero no puede dejar de no recetar el principio activo. No, pues en la receta estaba el nombre. Claro, ¿sabes? entonces él se saltó ese paso. Él debiera haber anotado para que tú buscaras el alternativo como principio activo. Porque la farmacia, cuando tú vas, va a mirar. Y va a decir, tiene principio activo, entonces te va a ofrecer los alternativos. Sí. Y pero eso, tiene el original y uno decide. Sí. Y por lo tanto, ese es un problema. Y el problema viene desde atrás. Hay muchos que cuestionan que todavía, a pesar de este tipo de exigencia, ¿cuál es la función que cumple el visitador médico? Porque ahí está. Ese sí, pues ahí está el negocio. Pues. Ahí llega está, con los medicamentos. porque el visitador médico dice, marca. los médicos dicen, no, es que él nos informa de los últimos adelantos, ¿no? Si los últimos adelantos los busco en internet y se al tiro cuánto es. Sé lo que pasa. Claro, mira, lo que pasa es que él es un promotor. Cumple la función de un promotor que va a ofrecer para que él recete los medicamentos de su laboratorio. Y eso es lo que no se ha podido controlar y eso sigue funcionando. No te olvides de que antiguamente los médicos recetaban cierto tipo de medicamentos y después tenían viajes para seminarios internacionales, un montón de regalías que les llegaban y además un arsenal de medicamentos que tienen en la misma consulta. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos, y nos debe pasar a todos los que están acá, íbamos a nuestro doctor de cabecera que teníamos siempre. La familia tiene el doctor de cabecera para los niños, y ese doctor siempre te da el mismo remedio porque los tenía ahí de regalo, la caja, viste que les llevaban. Las cajas de muestra. Las cajas de muestra. Y eso era súper común y el doctor amigo te pasaba las muestras, entonces era fantástico. Por ese lado, digamos, porque te ahorraba. Pero cuando obvio, tú necesitabas, te iba recetando ese mismo medicamento que costaba no sé cuántas. Hernán, mira, ¿te puedo hacer un paréntesis? Hay algo que es como, es que yo no lo puedo entender después de esta conversación, que tiene que ver con lo siguiente. Si tú sabes que hay un medicamento que es mejor que otro, por ejemplo, ¿ya? Te estoy hablando de la medicina, la ciencia, sabe que este medicamento te va a curar y este es más o menos. ¿Por qué no te dan siempre? O sea, se debiese acabar el tema de distintos medicamentos. O sea, este es bueno, se hace. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué existe la competencia entre medicamentos y te pueden dar uno que es peor que otro? Bueno, pues si debiésemos acceder a lo mejor siempre. Mira, si es que está, obvio. El tema son las patentes. Ya. Los derechos que tienen de propiedad, que tienen de la investigación que hicieron los laboratorios, y hay un periodo en donde no puede haber otro símil. Solamente cuando llegan los bioequivalentes y llegan los genéricos, empiezan a ocupar principios activos similares al original cuando ya están liberados. De otra manera no podrías, tienes que empezar a hacer una investigación y crear uno propio. Por eso hay unos que tienen una alternativa, ocupan un principio activo y le agregan uno más y otro más y hacen otro y como investigan. Los RD, RX y lo empiezan a mejorar. Entonces, ese es el problema que tenemos. Las farmacéuticas tienen derechos de propiedad. Mira, un caso bien particular, en el caso del COVID. Sí. Hubo vacunas en que unos acusaban a los otros que se los habían copiado. ¿Te acuerdas? Sí. Porque estaban principios activos y ocupaban los mismos y a veces llegaban a la misma vacuna. Entonces cada cual sacó una vacuna con una variante de otra cosa.
Cada cual creó su propia vacuna. Sí. Bueno, eso es en los medicamentos. Pero el problema de fondo nuestro es el poder de los laboratorios. Ellos manejan el negocio. Y por lo tanto, la demanda que hace el Estado licita. Y dice, mire, voy a comprar todos estos medicamentos de estos principios activos, con este principio activo. Bueno, y le llegan de los laboratorios que están en Chile, le pueden llegar de los que están en Argentina, los que están en Alemania, pueden llegar de la India. Tú sabes de que uno de los mayores productores de medicamentos en el mundo es la India. No sabía. Sí, muchos son de allá, vienen de allá. Alemania, no sé. Y Alemania, todo. Pero la India es un gran productor de medicamentos. Es un proveedor a nivel mundial. La industria farmacéutica esta industria en la India es gigantesca y muchos de los medicamentos que llegan aquí y que compra Senabá en sus licitaciones provienen de allá. Provienen de allá y por lo tanto los costos son menores. Claro. No le compra al laboratorio famoso, porque lo que hace Senabá es comprar principios activos. ¿Cuánto tiempo dura una licitación, por ejemplo, con el Estado? Depende, porque el Estado llama a licitaciones por distintos tipos de medicamentos, no llama a una sola. Imagínate ser laboratorio y claro, que te compre entonces el están Estado. atentos siempre a las licitaciones. ¿Cuál es el otro tema que cambió un poco el mercado farmacéutico? En que las farmacias independientes que se adhirieran a la compra de los medicamentos y que los abasteciera de medicamentos fuera la Senabat. En el convenio quedó establecido una regulación de precios en que el precio de Senabat no podía ser superior a un 30% de utilidad. Entonces eso hizo que muchos medicamentos que probablemente eran muy caros, bajaron en forma significativa. Estamos hablando a veces de 50 hasta 100%. ¿Cuál es el problema que tiene ahí uno? El arsenal de medicamentos. Senabat tiene aproximadamente, deberán ser unos 600 medicamentos. Están las listas con los precios y todo. Pero el arsenal de medicamentos que tiene una farmacia supera los 5.000. Entonces hay mucho. ¿Por qué? Porque ellos tienen uno. No tienen dos ni tres alternativas, hay uno. Si tú vas a comprar ibuprofeno, compras el ibuprofeno y él no tiene otra alternativa que uno ibuprofeno. Puede haber, porque la licitación hizo 2 licitaciones, pero no tiene otro. Y lo normal es que en algunos casos tampoco compra marcas, compra principios activos. Por eso también tienen menor costo. En cambio, la farmacia se ve en la obligación de comprar 4, 5, 6 tipos del mismo medicamento, porque tiene que competir, porque el doctor va a recetar, como decías tú, el Actron, pero puede recetar el ibuprofeno, el no sé cuánto, los puede recetar. Puede recetar ya, distintos. pero es que eso hace mucho rato que dijeron que no. Y bueno, lo siguen haciendo la práctica. Yo, a ver, uno también tiene que ser vivo. O sea, cotizar. Y aparte de cotizar también, se entiende que evidentemente esto no debiese pasar, porque uno no tendría por qué ser pillo uno, sino que esto no tendría por qué, no, esto debiese ser por naturaleza, que uno vaya y el doctor te diga, mira, la verdad es que necesitas ibuprofeno 300 miligramos, paracetamol 400, etcétera. Carlita, lo que pasa es que tenemos una ley, la ley de medicamentos 1, y ahora está en discusión la ley de medicamentos 2, y hay una controversia en cuanto a que si se fijan los precios o no se fijan precios. En el caso del Tribunal de Libre Competencia, ¿qué dijo el tribunal? Aquí tenemos lo que dijo el tribunal, aquí está la minuta de la resolución. El tribunal acogió y entendió y también dice que hay diferencia, efectivamente, porque los canales son distintos, pero dice, si yo regulo los precios y hago que compitan en igualdad de condiciones, el perjudicado va a ser el canal institucional. Y en consecuencia, las farmacias populares que hoy día están vendiendo medicamentos a bajo costo, les subiría el precio porque se equipararían a los precios que comprarían las farmacias. Entonces, para no perjudicar, el Tribunal de Libre Competencia recomienda de que las farmacias también hagan licitaciones, que liciten, no compren directo. No, sino que cuando vayan a comprar un medicamento X,
hagan una licitación para que él les suministre ese medicamento. Pero esta cuestión ya está más que... Pero eso no va a cocinada. resolver. Lo que tenemos que cambiar es lo que hablamos al principio. Es bien de consumo, ¿no? No, pues. Ya, ese es el punto, ese es el fondo del tema. ¿Cree Si que- nosotros declaramos que es bien de consumo, tenemos que someternos a la oferta y la demanda. Si no es bien de consumo, tendrá que tener regulaciones para poder hacerlo accesible a todas las personas. Eso es lo que sucede en Europa. Eso es lo que sucede en muchas partes. Y no puede ser que tengamos turismo de medicamentos, Carlita. La gente sale desde el terminal de buses de Santiago, cruza a Mendoza a comprar los A comprar, medicamentos. sí, pues, porque te Argentina. cuestan 3 veces menos, Sí. 2 veces menos. Y tú llamas por teléfono a la farmacia, le dices que va a ir a comprar el medicamento y te tienen la receta lista. No, bueno, y también ahí es un mundo muy grande porque también hablan la medicación, la automedicación. Sí. Chile está lleno de gente que, o sea, la cantidad de lugares donde venden en las ferias los remedios, porque en el fondo somos gente que Pero- nos gusta los remedios. Sí, ¿Qué- pero qué- mira, qué Carlita, está pasando? yo pregunto, Crean la vacuna, la comentamos el enfermedad y tema de después crean la la feria. vacuna. Son hermosos. Yo no les creo, Los ¿no? medicamentos en la feria. ¿Cómo controlamos la venta de medicamentos en la feria? Si para que el que está en la feria venda, hay alguien que es mayorista que le vendió. No, él no lo sacó de la nada el medicamento. Alguien está vendiendo por mayor, que está adquiriéndoselo a algún laboratorio directamente y está distribuyendo. Por lo tanto, ¿Algún laboratorio? ¿Sí? Sí, pues, si los Ah, no es que la medicamentos roben. son de Pero es que van y asaltan a laboratorio. farmacias y se llevan los medicamentos. Claro, pero ahí deben haber farmacias que están comprando cantidades Sí, por mayor, ya. que supuestamente es para venderla en su farmacia, pero están distribuyendo. Hay distribuidoras de medicamentos también, pues, Carlita. Hay distribuidoras mayoristas. Porque tú tienes otro problema en las farmacias pequeñas. Él no tiene acceso a veces a comprarle al laboratorio. El laboratorio no le vende porque le pone una cantidad mínima De de compra. volumen de compra. Lógico, pues es como el Entonces, supermercado grande con el enano. Claro, Lógico. entonces tiene que, como yo no le puedo comprar al laboratorio, hay una distribuidora que le vende a los chicos. O sea, pues que se arma el negocio, pues si todo se va Es que es el armando, mercado, pues, la manera Carlita. de entrar, salir, que Es si el te están mercado, yo pues. también sí, es obvio, sí, Entonces, claro, ¿cómo pero regulamos esto? Ese es el punto. cambiando la mentalidad del país. O sea, decir de que esto no es Naciendo bien, de nuevo. primero no es bien de consumo. Y donde Parece que no les tengamos conviene. alguna manera de poder regular los precios. Nosotros lo que hemos propuesto desde Conadeco es más simple. Decimos, mire, los medicamentos esenciales deben tener el precio máximo de venta al público. Ya. ¿Cuáles son los medicamentos esenciales? Los que van con receta. Sí, fue que ese medicamento con receta es el receta retenida, Sí. es distinto del medicamento corriente que Que es el uno va y OTC. lo compra. Dale, ya. Porque hay unos medicamentos que son de venta libre, que era el tema que se discutió mucho, de que esos medicamentos que no tienen necesidad de tener receta ni es receta Los podrían retenida, vender se en otro podían lado, meter en supermercados. en las góndolas de los supermercados. Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Claro. ¿No? Y ese tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas, porque la automedicación, si si tú te tomas una sobredosis Si te de tomáis 10 ibuprofeno, paracetamol. también te puede pasar algo. Sí, po. Sí, po. Ay, Dios mío, la estupidez. Claro, sí, por lo que pasa es que, sí, o sea, cualquier medicamento Sí, finalmente. po. Cualquier medicamento tiene un efecto en la salud de las personas, por lo tanto ninguno puede ser consumido con sobredosis o no recetado. No. Pero nosotros tenemos ese hábito ya, porque se nos ha dado la oportunidad. Y por lo tanto uno habla de las que están vendiéndose en la feria, en canales que no son oficiales, que no tienen cadenas de frío, que no tienen la conservación que necesitan, pero bueno, esto significa de que de alguna parte salen los medicamentos y uno tiene que atacar las fuentes. Y cuando tú ves el comercio callejero, hay un abastecedor, hay un importador, hay alguien que vendió por mayor, ¿no? El tipo no lo trajo con un tráfico hormiga. Cuando Claro, tú- con el coso ahí así. Claro. A Mira, los si Chavo del tiene Ocho. 4 o 5, tienen los mismos medicamentos en la cajita ahí. No, y aparte, espérate, pues, Nancy, también antes, yo no sé cómo es ahora, pero
la gente que compra medicamentos que son, por ejemplo, para la depresión, etcétera, que los venden aparte mucho más caro. Sí, po. Y la gente se compra pastillas para dormir que salen con receta médica, que el doctor te la da 2.200 pesos Claro. en una farmacia, la Humada, la Cruz Verde, la que sea, la compran a 6 lucas porque la necesitan, pero no van al doctor. Entonces hay todo un submundo que está obviamente... Exacto. La automedicación. No se está haciendo nada al La respecto. automedicación. Entonces, yo creo que aquí lo que necesitamos es que nuestros parlamentarios, el Ministerio de Salud, todos se pongan en serio y los laboratorios que la han sacado gratis. Nuestros ¿ah? parlamentarios Oye, no pero se preocupan Carlita, ni de... si tenemos un de congreso, te verdad. guste o no te guste, tenemos un congreso. No, claro que sí, porque me Tienen que gusta, aprobar pero Dios ello. mío, pero que hagan algo. Po. Basta. Bueno. Oye, no, y aparte, ¿sabes qué? El otro día te quiero decir algo, ¿Te acuerdas el otro día que hablamos del tema de las autopistas? Sí, Y tú dijiste que estabas en conversaciones. sí. Bueno, escuché ayer o antes de ayer, me acordé inmediatamente de ti, estaban entrevistándole que iban a hacer una baja de tarifa en alguna de las autopistas que, no sé si era la de la que hablamos, que esta que va al sur, la autopista del Sol, puede ser, que no sé cómo se llama ahora. Pero, ¿has logrado algo de eso? Porque Mira, escuché. me quedaron de invitar a la comisión investigadora y hasta el día de hoy no llega la invitación. Ah, ya, ok. No se escucha. No, sí. Mira, están haciendo nuevas licitaciones. Sí, Hay eso. 20 licitaciones pendientes Ya, que se van eso. a hacer. Entonces, yo hablé con el senador Iván Flores. Con el senador Flores hablamos y y él me dijo, estoy atento. Yo le mandé unos documentos, me dijo, ok, te vamos a invitar porque estamos revisando. Le dije, pero no pueden licitarse si no hay una revisión de contrato. No, él dijo, estaban atentos. Por lo menos hasta el momento parece que no ha pasado nada con respecto a eso. Hay unas que ya le hicieron. No tenemos mucho que hacer ya. Sí, Pero igual la ruego- vi y me acordé inmediatamente de lo que habíamos conversado, porque tú hablas del tema de las licitaciones, Exacto. porque los contratos eran a no sé cuántos años. El último contratito que hay ahí uno es a 40 Ya, años. claro, Así que imagínate. entonces, bueno, nuevas licitaciones. Y lo vi ahí en el GC. Ah, y lo que acabo de decir, la autopista del Sol es la que va a la costa. Sí. Y se llama autopista del Sol y se sigue llamando así. Obvio, no es otra. Sí, Para que no no, digas sí, después- sigue así, pero cambió de dueño. Ya, Eso cambio de no- dueño, viste, si algo había pasado, no me vengan y cambio de dueño, Sí, viste que las sí, pues cosas... ya le prorrogaron ya está lista ya. Po. Está Ya. cocinada. Bueno, pero el Pasó tema, por la cocina. el Así tema de que- los medicamentos, ¿qué vamos a hacer con estas situaciones? Una cosa, porque aparte que uno Bueno, igual yo creo siente que que esto va tiene- como avanzando, pero no. Mira, esto tiene unas consecuencias. Lo que dijo la Fiscalía Nacional, o sea, el Tribunal de Libre Competencia va a llegar, porque está en trámite la ley de medicamentos 2. Y yo creo que algunas consecuencias va a tener con respecto a lo que dijo el tribunal. Ojalá. Y yo espero, nosotros hemos ido a opinar ahí en esa ley, porque ahí hay que ir a dar opinión. Sí. Y bueno, y también decirle a los parlamentarios, mire, no basta con que me invite, escuche, porque eso es lo que les falta. ¿Ah? Siempre pasa lo mismo, te invitan, tú hablas de todo, todos están de acuerdo, pero nadie te escuchó. Po. Sí. Se archivó lo que pusiste. Y después, ¿y por qué no puso eso? Ah, es que se nos pasó. Pero yo creo que algo va a pasar con el tema de medicamentos. No podemos seguir con esta industria que no tiene regulación y terminemos con la cuestión del... No, pero y aparte que también cada día más la población de Chile se está haciendo más vieja, ¿cierto? Obviamente estamos llegando Sí, po. mucho más viejos, nos morimos más viejos. Por lo tanto, hay muchas más enfermedades que antes, ¿cachai? Entonces, otra nueva y otra nueva, y uno dice, y ahí pasa el tema que tú vas al supermercado y compras un producto que te dicen que es light y finalmente tiene una cantidad de azúcar y mugre y que tú la estudias y así estudias, te metías ahí, sí, es muy fácil hacer el ejercicio. Y estás comiendo dos retos. que te está enfermando. Entonces tú decís, ¿cómo? O sea, te enferman, te hacen el medicamento, después es como que todo el sistema funciona en base a que tú compres algo, después compras el remedio, después y sigues comiendo eso y vas al doctor y la clínica y el remedio y la farmacia y vamos y no salimos nunca de esa. El problema ahí, lo que tú dices es verdad. Volvamos a comer de la tierra. Chile tiene uno encabeza la lista del país que tiene más longevidad.
más longevas, hay más gente de edad que en los otros países de América Latina. Sí. Segundo, la tasa de nacimiento en Chile es bajísima. Bajísimo. Estamos igualándonos a las tasas de Europa, donde Pero ya les van a pagar si por tener hijos a nosotros. Claro. En Asia. Ya. Yo Y tendría varios que me tercero, pagan. tenemos otro récord, Bueno. la obesidad en los niños. Ah, sí. Es tremendo. Cosa Y de eso mirar, ¿no? trae como consecuencia que uno ve a los niños con diabetes, con colesterol alto, con hipertensión y todo eso. ¿Y esto qué? Medicamentos, po. A los niños ya Sí. tú les tienes que estar dando medicamentos para poder controlar su peso, para poder bajar el Sí, pero es que si es obvio, si al niño tú le das en la diabetes. mañana, lo primero que le das a un niño es un queque, por ejemplo, de la colación. Ese cabro chico va a andar todo el día con el azúcar hasta acá arriba, ansioso y pidiendo dulce. Y eso es lógico porque es azúcar en la sangre. Sí, es como, es 1 más 1. Pero nadie te enseña eso en el colegio, nadie te enseña historia, nadie te enseña nada. Estamos cada día más ignorantes y eso les Y sirve. los medicamentos para la diabetes o la hipertensión no son baratos, No, obvio que no. son carísimos. Sí. Entonces, tenemos este problema con los medicamentos, tenemos un problema de salud. Escucha que tenemos La problemas. falta de accesibilidad a los medicamentos es tremendo. Bueno, Hernán, este es un tema súper importante, la verdad, y obviamente que ojalá estos empiecen a ponerse firmes con este tema y valoren también la vida de las personas, por favor, que es fundamental. Hernancito, hemos terminado. Nuevamente. Sí. ¿Qué? Gracias por estar con nosotros Igualmente, este día, Carlita, siempre gusto. un agrado. Ya. Nosotros nos despedimos y mañana, por supuesto, nos encontramos a las 10 de la mañana, como siempre, acá en Emprendidos. Y recuerden, hoy a las 4 de la tarde, la hora del break. Chao, que esté muy bien.